Algunas crisis estuvieron vinculadas a epidemias. Muchas estuvieron localizadas en lugares y momentos muy específicos. Y también hubo otras que duraron mucho tiempo, cambiando radicalmente las regiones donde se produjeron. Vamos a dar un paseo por las principales crisis sufridas por la cultura occidental desde la Edad Antigua a la actualidad. La primera en la que nos detendremos nos lleva al siglo III después de Cristo, en pleno Imperio Romano. Se la conoce como Crisis del siglo III y duró casi 50 años, desde la muerte de Alejandro Severo en el 235 hasta el ascenso de Diocleciano en el 284. Fue un periodo inestable marcado por fuertes amenazas externas y por numerosos intentos de usurpación imperial, con un efecto crítico sobre la economía. El imperio adolecerá de hiperinflación crónica derivada del exceso de acuñación de monedas, con cada vez menos porcentaje de plata y oro, monedas que los emperadores usaban para pagar a sus desleales legiones. La población dejó de fiarse del valor de estos denarios y comenzó a atesorar los más antiguos que tenían mucho más mineral precioso. Los impuestos comenzaron a cobrarse en especie, y el comercio acabó funcionando por trueque. Todo el sistema se tambaleará. Diocleciano sustituye el denario que prácticamente no contenía plata por una nueva moneda, el argenteus. Pero el Imperio Romano de Occidente ya no logró recuperarse de la crisis del siglo III. Las reformas de Diocleciano incluyeron un ambicioso plan fiscal que provocó el progresivo abandono de las ciudades en favor de las villas rurales que tendieron a ser autosuficientes, haciendo menguar el comercio regional. La economía y la sociedad evolucionarán hacia formas cada vez más feudales, en un lento pero continuo camino hacia lo que se conoce como Edad Media. El Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, salió con más fuerza de esa crisis del siglo III, aunque en los tiempos del emperador Justiniano vivió un brote de peste bubónica entre el 541 y el 549, conocido como la plaga de Justiniano. Se calcula que causó entre 25 y 50 millones de muertes. Esta peste volvería de forma recurrente hasta el 750 y se extendería por Europa Occidental, Asia y África. La peste desarticuló totalmente la economía. Los salarios se dispararon ante la falta de mano de obra, lo que tuvo como consecuencia una hiperinflación que durará decenios. Amplias zonas de territorio se quedaron sin explotación agrícola, desatándose plagas de langosta. Sin embargo, fue otro brote de peste bubónica, la peste negra, de 1346 a 1353, la epidemia más devastadora de la historia de Europa. Algunos autores afirman que murieron entre el 30 y el 40% de los europeos. La peste negra cambió el mundo para siempre. El feudalismo, en torno al cual se organizaba el mundo, se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, se produjo un aumento notable en los salarios. Mucha gente emigró a las ciudades desde el campo. Los campesinos que quedaron pudieron cultivar tierras mucho más extensas. La Edad Media se acababa para dejar paso a la Edad Moderna, y entre medias, el Renacimiento, donde se quiso poner al individuo en el centro de todo. Algo paradójico, pues nunca se mató más en nombre de Dios que en los siglos XVI y XVII. Hacia 1600, Europa ya se había recuperado de los efectos de la peste negra del siglo XIV, superando los niveles poblacionales de antes de la plaga del XIV. Sin embargo, la situación se estanca en el siglo XVII, debido a 1. Las graves consecuencias de las guerras continuas en Europa, como la Guerra de los 30 años, las guerras navales anglo-neerlandesas, las guerras de religión entre católicos y protestantes y las revueltas de carácter civil, especialmente en Inglaterra y Francia. 2. La producción agraria alcanzó sus máximos en Europa en la década que va de 1570 a 1580. Sin embargo, después iniciará un descenso continuado. 3. A las hambrunas y epidemias propias de este siglo, que afectarán con especial violencia a las ciudades y ciertas zonas de Alemania o Castilla, con fuertes retrocesos demográficos. En este siglo XVII comienzan a aparecer las crisis financieras. Por ejemplo, la crisis especulativa de los tulipanes en Holanda. La fiebre de los tulipanes hizo que estos llegaran a alcanzar precios desorbitados. Un solo ejemplar de una determinada especie de tulipán, el Semper Augustus, llegaría a costar unos 6.000 florines, el equivalente a 40 sueldos anuales de un trabajador medio. El continuo ascenso de los precios creó una burbuja, hasta que en 1637 la tendencia se invirtió y el mercado se fue a pique, arruinándose muchas personas que habían invertido en los bulbos de esta flor. El siglo XVIII supone la superación de la crisis del siglo anterior gracias a la afluencia de metales preciosos desde América, a la mejora de sus rendimientos agrícolas por la introducción de nuevas plantas como el maíz, al aumento del comercio, en especial entre América y Europa, y la monetización de la economía, pues ya casi todo se paga con dinero. En Europa aparece el papel moneda y se crean los primeros bancos nacionales. En el 18 también hubo algunas crisis, como el estallido de la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur de 1720, que tenía el monopolio en Inglaterra del comercio con las colonias españolas de América. El valor de sus acciones se disparó muy por encima del real en apenas 7 meses. Cuando la tendencia se invirtió, los precios se hundieron, muchos de los bancos quebraron y la economía se desmoronó. Miles de inversores, como Isaac Newton, se arruinaron con el estallido de esta burbuja. A finales del 18 y principios del 19, la Tierra deja de ser la principal fuente de riqueza. Un nuevo proceso de transformación, conocido como la Revolución Industrial, eclosiona en Gran Bretaña y se va expandiendo por los Países Bajos, zona norte de Francia, Alemania y Estados Unidos. Se implantará un sistema industrial capitalista asociado al liberalismo económico y político que genera modelos diferentes de depresión económica. Aparece el movimiento obrero.
Pero por otra parte, es el momento en el que algunos teóricos demonizan la intervención del Estado en la economía tratando de proteger el interés económico del individuo y abogando por el libre comercio y la ley de la oferta y la demanda. Las crisis del siglo XIX fueron muy numerosas. Por ejemplo, el pánico de 1825, un colapso bursátil que comenzó en el Banco de Inglaterra y que supuso una caída de las bolsas de valores en diferentes mercados de Europa, Hispanoamérica y Estados Unidos. O el pánico de 1837, que ha sido catalogado como una de las dos crisis más importantes de la economía norteamericana. Esta ola de pánico se originó el 10 de mayo de ese año en Nueva York, cuando todos los bancos dejaron de efectuar pagos en monedas de oro y plata. La profunda crisis económica duró 5 años de terribles tasas de desempleo. En la década de 1840, en Inglaterra tuvo lugar la conocida como Railway Manía, que no fue más que otra burbuja especulativa en torno a las acciones de las nuevas compañías ferroviarias, muchas de las cuales acabaron siendo simples montajes para desviar el dinero de los inversores a otros fines, fraudes o simples proyectos mal planificados. Muchos pequeños y medianos ahorradores se arruinaron con la caída del valor de sus acciones. En 1873 hubo otra crisis provocada por el hundimiento de la Bolsa de Viena y la sucesión de quiebras bancarias en los países industriales. La falta de capitales produjo el cierre de fábricas e industrias con el consiguiente aumento del paro. Los productos norteamericanos, argentinos y australianos, más baratos que los europeos, inundaron los mercados del viejo continente gracias a las mejoras en el transporte interoceánico. Al ser un 30% más económicos, provocaron el hundimiento de la agricultura europea. Los campesinos comenzaron a abandonar sus campos, buscando empleo en las ciudades, o incluso probando fortuna en otros continentes, en especial en América. Esta crisis favoreció la aparición de cárteles, que son alianzas de diferentes empresas dedicadas a producir lo mismo para eliminar la competencia. Los holding, que son sociedades financieras muy utilizadas por los bancos que invierten en diferentes empresas para controlarlas. O los trust, en el que varias empresas dedicadas a lo mismo se agrupan en una para hacerse con el monopolio. Por ejemplo, la Standard Oil Trust controlará en 1880 el 90% de la producción de petróleo de Estados Unidos, y la familia suiza Ritz se hará con los principales hoteles de Europa y Estados Unidos. El poder de estos grupos empresariales será tan grande que surgirán en muchos países, aunque sobre todo en Estados Unidos, leyes antitrust para dificultar o prohibir su creación. El Estado, como ha hecho siempre, aplicará políticas proteccionistas articuladas a través de aranceles, que obligan a pagar tasas a los productos extranjeros, consiguiendo así la protección de la producción nacional, ya sea agraria o industrial. Por último, el aumento de la presión de las cada vez más fuertes organizaciones obreras como sindicatos y partidos políticos llevará a muchos países, sobre todo europeos, a adoptar las primeras medidas políticas de protección social. Los empresarios también se agruparán en asociaciones patronales, tratando también de presionar más eficazmente a los gobiernos en su favor. La nueva economía se convertía en un factor más de la lucha política que ningún gobierno debía perder de vista. Durante los prósperos años 20, en Estados Unidos, los bancos y las empresas comienzan a emitir bonos y acciones presentándolos como productos de poco riesgo. Muchos pequeños ahorradores los adquirieron. Otros pidieron préstamos a bajo interés para invertir en esas acciones. El jueves 24 de octubre de 1929, tras una caída de valores el día anterior y una sensación de inestabilidad, los inversores deciden vender sus activos de manera desesperada. El desplome y el pánico fueron suficientes para que la burbuja estallara y se iniciara la más devastadora caída del mercado de valores en los Estados Unidos. El crack del 29 dará lugar a una profunda crisis conocida como la Gran Depresión, que, con diferencias, dependiendo de cada país, prolongará sus efectos a escala mundial durante toda la década de los 30. A partir de 1933, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, diseñará una política económica, el New Deal. Ahora el gobierno será mucho más intervencionista y tratará de sostener a las capas más pobres de la sociedad, reformando los mercados financieros para evitar nuevos cracks, dinamizando la economía. Tras la Segunda Guerra Mundial y en el marco de la Guerra Fría, se inicia una etapa de crecimiento y reconstrucción que se extenderá de 1945 a 1970, impulsada por el Plan Marshall, y la que se ponen las bases para una fase de bonanza económica y de progresiva integración del comercio, facilitando y acelerando las transacciones a nivel planetario. Pero volverían las dificultades económicas. La primera gran crisis será la crisis del petróleo. Hasta 1973, el petróleo había sido una materia prima muy barata, que se consumía generalizadamente en todo el mundo. Sin embargo, el 16 de octubre de 1973, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, declara un embargo de combustible a los países que estaban apoyando a Israel durante la guerra del Yom Kippur, una guerra entre Israel y algunos países árabes. Estados Unidos era el primero de los aliados en la lista. Los precios se disparan en pocos meses, de $3 a $12 el barril. Posteriormente, tras la caída del Shah de Persia y la llegada al poder de Khomeini en Irán, se desata una subida de los precios de nuevo hasta los $34 el barril, y una guerra entre Irán e Irak. Esta subida brusca del coste en la principal fuente de energía generó una crisis internacional que aumentó los precios de los productos de consumo. Se deterioró la balanza comercial de los países no productores, se redujo la actividad económica y aumentó el desempleo.
Las crisis económicas seguirán sucediéndose. La crisis de la deuda en Iberoamérica en la década de 1980 hizo que la pobreza aumentase considerablemente en los países iberoamericanos. La crisis de la Guerra del Golfo, tras la invasión de Kuwait por parte de Irak en agosto de 1990, generó una subida en el precio del crudo e inestabilidad política y económica. También podemos mencionar las crisis financieras asiática y rusa en 1997 y 1998 respectivamente, la de las .com con la llegada del nuevo milenio, o la crisis del 2001 en Argentina tras la imposición del corralito. Y llegamos a la crisis financiera del 2008, que por sus efectos, algunos estudiosos la han comparado con la Gran Depresión tras el crack de 1929. Las causas son de nuevo la gran liquidez que había en el mercado, lo fácil que era pedir préstamos a bajo interés para invertirlos en activos inmobiliarios, cuyo valor no dejaba de crecer. La caída de Lehman Brothers es la señal visible del comienzo de la crisis. La morosidad se disparó y las bolsas se desplomaron. Desde Estados Unidos, la crisis rápidamente se contagia al resto del mundo, en especial a Europa, donde se origina una crisis de liquidez y se detiene la economía real. Por otro lado, los estados comienzan a tener problemas financieros. Recaudan menos, sus déficits aumentan y deben recurrir al mercado de deuda para financiarse. Algunos países como Portugal, Grecia o Irlanda tuvieron que ser rescatados por la Unión Europea. En otros como España o Italia, se produjo una subida progresiva de su prima de riesgo, que complicó aún más la recuperación. Muchos gobiernos se vieron obligados a practicar políticas de austeridad económica que implicaban fuertes recortes y subidas de impuestos, provocando indignación social, mientras aumentaba el paro y la brecha entre ricos y pobres, con una importante caída en el nivel de vida general. 2020. Annus Horribilis. ¿Y ahora qué está por venir? Es evidente que un nuevo ciclo de dificultades, originado por la paralización de la economía a nivel mundial y el endeudamiento, nos lleva a un nuevo escenario de crisis. Pero como hemos visto, han habido muchísimas crisis a lo largo de la historia. De hecho, se repiten cíclicamente. Sin embargo, todas ellas han sido finalmente superadas gracias a la capacidad emprendedora y a las innovaciones en la técnica, en lo social y en lo organizativo. Comencemos a recorrer el camino de la recuperación. Si algo nos enseña la historia, es que podemos aprender del pasado y que el futuro ya está aquí.